Shalom y bienvenidos todos a los fundamentos de la Torah. Con ustedes el Aj Yohanan, aquí dándole lectura al sagrado Zohar en la Parashá Vayesé. Como ya es costumbre, Misajín, bienvenidos todos. Soberano del universo y Adón de todos los Adonín, Avinu Malkeino, lleno de misericordia y de perdón. Te damos toda Avinu Malkeino, nuestro Elohim de nuestros padres. Aquí estamos delante de ti, inclinándonos y arrodillándonos, Sabino Malkeino, porque nos acercaste a tu Torah y a tu Kabot. A Vino Malkeino le damos toda la honra, Vino Malkeino. A tu obra sagrada, Vino Malkeino, que nos permitiste participar en los secretos de tu sagrada Torah. Cuán dignos somos, Sabino Malkeino, de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos y venimos a suplicar aquí ante ti, Avino Malkeino, que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que no traigan separación entre ti y nosotros. Y sea tu voluntad delante de ti, Avinu Malkeinu, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestras vasijas, nuestros corazones, para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras, y abras nuestros corazones cerrados al estudio ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable delante de ti, de tu lugar Kadosh Avinu Malkeinu, así como el aroma del incienso que es dulce, y que tú nos emanes luz desde la fuente de nuestras Neshamó, de nuestras almas Avinu Malkeinu a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Amén, Biomein. Dos amén, uno por lo natural y otro por lo sobrenatural. Primeramente les agradezco, mis amados, mis amadas, por asistir a esta lectura del Sagrado Zohar. También aquí les digo, mis amados, que ando enfermado de la gripa, ando con gripa. Si me escucha toser, destornudar, no se espante. Amén. Vamos a darle lectura. Como ya es costumbre, misajín, en cada perashá hay muchos temas, porque le vamos a dar lectura de corrido. Amén, un poco de explicación. Pero para que no se sorprenda, que diga, oh, ¿y ahora de qué está hablando? Si estaba hablando de esto y ahora está hablando de esto. La perashá se compone de varios temas, Abino. Misajín. El Abino Malkeino siempre nos lleva de aquí para allá, de allá para acá. Recuerden que el árbol sefirótico así es. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Así que vaya tomando nota. Amén. Para que lo que no entienda y no comprenda pueda preguntarle a su rabino, a su moré, a su maestro de Kabbalah. Amén. Bueno, continuamos y en esta ocasión, mis ají, vamos a continuar con la lectura del Sagrado Zohar en la Parashá Vayesé y con el tema Y Jacob salió de Beersheba. Amén. En esta sección, misajín, de enseñanzas secretas de la Torá, Rabbi Hillá analiza el simbolismo y el significado del resonante verso de Eclesiastés. El sol también sale y el sol se pone, y se apresura a su lugar donde vuelve a salir. El verso se refiere, misajín, a Jacob cuando estaba en Beersheba, y fue a Harán donde Bereshí nos dice que se detuvo toda la noche porque el sol se había puesto. Las direcciones solares norte y sur indican la columna izquierda, ponga atención, y la columna derecha de energía o la respectivamente las fuerzas negativas y positivas. El comentario de Rabbi Ashla aclara aún más la palabra lugar como una referencia a Malhut, nuestro mundo físico donde estamos usted y yo.
Tanto Jacob como el sol representan Seirampin, Mashiach, el mundo superior, el mundo espiritual, la fuente de nuestra luz, la fuente espiritual. Aprendemos, Misajín, que la emanación divina a la que se alude en el texto, y Jacob salió, es una emanación completa que combina los secretos de Jodma y Hasadín, es decir, Misajín, tanto la columna derecha como la izquierda. El rabino Hillá explica el viaje de Jacob en términos de la luz de Seirampin, descendiendo al mundo material de la oscuridad que es Malhut, y el rabino Yossi explica aún más el viaje de Jacob en relación con el exilio de los Yehudim o el pueblo de Israel. Estas explicaciones, Misajín, se utilizan para explorar la naturaleza del aspecto más importante del Boreolán, su feroz indignación. Los rabinos proceden a una breve discusión de los tefilín, que son emblemas de la presencia divina, así como instrumentos similares, antenas para evocar la luz que está presente incluso en las situaciones aparentemente más oscuras y demoníacas. Así que Misajín llega a comprender que tales historias de la Torá son en realidad alegorías de múltiples capas, de múltiples clipó, cáscaras, que revelan las estructuras de la realidad, y tanto el universo interior como el del exterior, así como la armonía esencial de la creación de Elohim. También, por último, en el secreto de las 22 se muestra que la fuerza impulsora del universo en cada escala comprende el deseo de unión entre Seirampin, el mundo superior, y la Nutba, que es Malhut, la tierra, nuestra dimensión física inferior. Esto incluye, Misajín, aspectos aparentemente opuestos de lo divino, como lo masculino y lo femenino, la oscuridad y la luz, la ira y la misericordia. Los rabinos afirman que esta dualidad también se encuentra en la raíz de nuestra propia confusión, miedo, ira y soledad. Todo lo que nos impide alcanzar la trascendencia y la unión con el uno, con el único, con el Boreolam. El patriarca Jacob, Misajín, es la encarnación viviente de la fuerza de la columna central. Ponga atención. Conocida en términos profanos como restricción o resistencia o el filamento. Mientras que las columnas derecha y izquierda corresponden a los polos positivos y negativos. Positivo y negativo de una bombilla, por ejemplo, incandescente. La columna central se correlaciona con el filamento, que crea luz a través de la resistencia. La luz espiritual opera bajo el mismo principio. Extraemos luz del mundo superior de Seirampin hacia nuestro mundo físico de Malhut, de lo más cortito. Cuando aplicamos el concepto de restricción en nuestra propia vida, esto se logra al resistir nuestros deseos impulsivos y egocéntricos. Los tefilín, Misajín, también nos ayudan a lograr ese fin. Los tefilín se atan al brazo izquierdo, lo que denota el poder negativo de la columna izquierda. Atar y restringir el poder del brazo izquierdo debilita nuestra propia columna izquierda, la fuente de nuestros deseos egoístas y desenfrenados. Las fuerzas liberadas a través de nuestra conexión visual con las letras hebreas ayudan a fortalecer nuestra conexión con la luz
de modo que podemos resolver los conflictos internos que causan nuestra sensación de separación de lo que es eterno. Así, Misajín, al invocar el poder de Jacob y los tefilín a través de nuestra atención a estos pasajes, recibimos la fuerza emocional, la fuerza de voluntad y la previsión para elevarnos por encima del poder del impulso, creando una unión entre nosotros y la Or del Boreolán. Y Jacob salió de Beersheba y se dirigió hacia Harán, Bereshí 28:10. Rabí ya abrió la discusión con el verso, el sol también sale y el sol se pone, y se apresura a su lugar donde sale de nuevo, Coelet 1:5. Este verso, Misajín, ha sido explicado. La frase el sol también sale se refiere a Jacob, quien es Eirampín, cuando estaba en Beersheba, que es Biná, ¿se acuerda? La frase y el sol se pone se refiere a Jacob cuando fue a Harán, la Nudva de Serampín, como está escrito, y se quedó allí toda la noche porque el sol se había puesto. Bereshí 28:11. El pasaje y se apresura a su lugar donde sale de nuevo es similar al verso, y se acostó en ese lugar para dormir. Esto se refiere a la Nudba llamada lugar donde el sol se apresura a brillar, Misajín. Pero venga y observe, aunque el sol ilumine todo el mundo, viaja solo en dos direcciones, como está escrito. Va hacia el sur y vira hacia el norte, Coelet 1:6, porque el sur es la columna derecha y el norte es la columna izquierda. Vaya tomando nota. Y el sol sale todos los días desde el lado este. Después su propio aspecto, Tiferet, y viaja hacia el lado sur, hacia la columna derecha, que es Geset. Luego vira hacia el lado norte, hacia la columna izquierda, que es Geburah. Es decir, eventualmente combina la iluminación de ambas columnas. Y desde el norte vira hacia el oeste, la Nudba. Luego el sol se mueve hacia el oeste donde se pone. Él explicó que el sol sale por el este, como está escrito, y Jacob salió de Beersheba. Cuando las dos columnas sur y norte se combinaron en él, el sol va hacia el oeste, hacia la Nudba, como está escrito, y se dirigió hacia Harán. Esto nos enseña, Misajín, que la iluminación a la que se alude en el texto y Jacob salió es una iluminación completa que comprende las dos columnas, derecha e izquierda, lo cual es el secreto de la combinación de Jodma y Hasadin. Rabbi Shimon dijo que Tikkun aquí, Rabbi Shimon dijo que Jacob salió del ámbito de la tierra de Israel, como está escrito, y Jacob salió de Beersheba, que es la Nudba en su totalidad, la tierra de Israel, llamada Beersheba, y llamada la tierra de Israel. Y fue a otro dominio, como está escrito, y fue hacia Harán, otra energía, fuera de la tierra de Israel, donde gobierna el otro lado, la Sitrahara. Así Jacob vino desde el este, el secreto de la columna central que comprende las columnas derecha y izquierda, como está escrito, y Jacob salió de Beersheba. Esto significa, Misajín, que durante el año sabático, es decir, la Nudba, Jacob tomó la luz brillante de la profundidad suprema, que es Binah, la Sefirá de Binah, y bajó, hacia el oeste. Es decir, tomó la luz que se pone en el oeste, la columna izquierda sin la derecha, y fue hacia Harán, un lugar de juicio e ira, Harón, que es el dominio del otro lado. Según
Rabí Yossi, este verso, Misakin, se refiere al exilio, porque el principio de la Or descendió de la profundidad suprema, que es Binah. Y Jacob, que es Eirampin, la tomó consigo y fue derramándola sobre Beersheba. Este es el secreto de el pozo que cavaron los príncipes. Bemibar 21:18. Es la Nutba, construida por Abba e Ima, a las que se llama príncipes, de donde Jacob recibió su iluminación y perfeccionó el pozo, que es Ber, en toda su plenitud, durante los días del exilio. Vaga de Beersheba a Harán, como está escrito, y se dirigió hacia Harán, es decir, una feroz indignación. Aarón. ¿Qué es la feroz indignación del Kadosh, bendito sea él? Es el grado malo, Misajín, la tierra del dominio de otro, es decir, Malhú de las Clipó, Malhú con sus cáscaras. Rabbi ya dijo que cuando el sol, Seirampin, se dirige hacia el oeste, la Nutba, el oeste, representa el trono del sol, el lugar en el que habita el sol. Este es el significado del verso. Y se apresura a su lugar donde se levanta de nuevo, porque va a ese lugar para brillar sobre él. Toma todas las luces de las columnas derecha y izquierda y las reúne hacia sí, es decir, las concede a la Nutba. Así que hemos aprendido, Misajín, que el Kadosh bendito sea, es decir, Seirampin, te pone los tefilín, los que significa que él toma todas las coronas supremas, que son estos. ¿Qué son? Son los secretos de Abba Supremo, del Ima Supremo. Son los mojín de Jodma y Binah, y el secreto de los dos pasajes. Kadesh, santifícame, de Barín 11:13, y viaja ya, que viaja, y será cuando Hashem os traiga. Shemot 13:11 al 16. Kadesh es el mojín del Abba Supremo, que es Jodma. Viaja ya aquí, y viaja es el mojín de la Ima Supremo. Binah son los tefilín de la cabeza. Los tres primeros sefiró de los tefilín, el secreto de Yud Hei, llamado cabeza. Así hemos aprendido, Misajín, que el sumo Cohen toma el primer lugar o literal en la cabeza, lo que significa que toma los tres primeros sefiró. Después de tomar los mojín de Abba e Ima, Yuhei, recibe de la derecha y la izquierda de Moaj, de Da'at, el misterio de los dos pasajes, Eshma, oye Israel, de Barín 6:4, y viaja ya en Shamoa, y sucederá y si escuchas, de Barín 11:13. El secreto de Bat Hei así descubre que Seirampin tomó todos los mojín de Jodma, Binah, Gese y Geburah, el secreto de los cuatro pasajes llamados los tefilín del Kadosh, bendito sea él. Rabí Eleazar apoya a Rabí Hiyá diciendo, el esplendor Tiferet de Israel, Seirampin, absorbe los cuatro mojín, Jodma, Binah, Tiferet y Malhut. Y cuando la quejilá de Israel es atraída hacia arriba, hacia Binah, también los absorbe a todos, como Seirampin, y comprende el mundo masculino del Kadosh bendito sea. Es decir, Binah, y el mundo femenino del Kadosh bendito sea, su propio aspecto. Y así como todas las luces son emitidas desde este mundo de Binah, el mundo de la Nunba también las absorbe a todas, porque los mundos son iguales, es decir, Binah es ahora igual a la Nunba, ya que esta última subió para revestirla y lo inferior que asciende a lo superior asume su imagen. Por lo tanto, Beersheba es un jubileo.
que es Binah. Y Sheva es el año sabático, que es la Nutba. Esto significa, Misajín, que las luces de Binah y la Nutba son iguales y ambas se llaman Sheva. Debido a que este sol ilumina solo después del jubileo, la escritura dice, y Jacob salió de Beersheba, que es Binah, también llamada Beersheba, y se dirigió hacia Harán, el oeste, que es el año sabático, es decir, la Nutba. Rabbi Shimon dijo, y Jacob salió de Beersheba, es decir, el oeste, el año sabático, es decir, la Nutba, y se dirigió hacia Harán, es decir, el año Orla. Porque mientras huía de su hermano, salió del dominio sagrado hacia otro dominio. Y cuando llegó a Betel, que es un dominio sagrado, está escrito, y se posó en un lugar determinado. Bereshit 28:11. Pregunta Misajín, ¿qué es este lugar que menciona la escritura? Rabbi Hilla dijo, este es el lugar de Seirampín, es decir, la Nutba, como está escrito, y se apresura a su lugar. Y se quedó allí toda la noche, porque el sol se había puesto. Como está escrito, y se apresura a su lugar donde sale de nuevo, porque vino allí para iluminarlo. Observe que está escrito, y tomó de las piedras de aquel lugar, y no las piedras de aquel lugar. Esto significa, Misajín, que escogió ciertas piedras de allí. Dice, estas son piedras preciosas, las 12 perlas supremas. Como está escrito, 12 piedras, primera de Malachim 18:31, debajo de las cuales hay 12,000 y decenas de millares de piedras pulidas, todas las cuales son llamadas piedras. Por lo tanto, Misajín, la escritura dice, de las piedras y no las piedras. El lugar es el lugar mencionado, es decir, la Nutba. De la frase y las puso bajo su cabeza, literal cabezas. Pregunta, ¿la cabeza de quién? Y responde, las cabezas de ese lugar que es la Nutba. Pregunta, ¿cuál es el significado de cabezas? No es como podría decirse a alguien que pone algo bajo su cabeza, sino que alude más bien a las 4 cabezas del universo. Estos son los 4 vientos, sur, norte, este y oeste. El secreto de Jotma, Binah, Tiferet y Malhut. Esto se deriva del verso y de allí se dividía en 4 ríos o arroyos o literalmente cabezas. Bereshit 2:10. Dio 3 piedras al viento del norte, 3 al viento del oeste, 3 al viento del sur y 3 al viento del este. Y ese lugar está por encima de ellos para ser establecido por ellos. Es decir, este es el secreto del verso. Hizo un mar. Segunda de Divrei Hayamin 4:2. Se apoyaba sobre 12 bueyes. 3 mirando hacia el norte, 3 mirando hacia el oeste, 3 mirando hacia el sur y 3 mirando hacia el este. En frase, y se acostó, en hebreo es Vayishkaf. En ese lugar, la palabra Vayishkaf contiene las palabras Vayesef, Kaf, Bet, y hay 22. Estas representan las 12 perlas inferiores sobre las que descansa la Nodba. Se refiere a Jotma en ella. Y los grados numéricos sobre este lugar, que son las 10 sefirot, representan la iluminación de Hasadín en ella. Juntos hay 22, lo que significa que está hecho todo de tanto Jotma como Hasadín. Una vez que el lecho estuvo preparado en el secreto de los 22, se acostó en él. Preguntó,
¿Quién se acostó en él? Y respondió el sol Seirampín, lo hizo. Y respondió el sol Seirampín lo hizo, él se acostó en él. Por eso está escrito Jacob, quien es Seirampín, y se sentó en la cama, Bereshit 48:2, era apropiado para él y para ningún otro, porque es la nutba de Serampín, y por eso se acostó en ese lugar, de cual se dice la escritura, y el sol también sale y el sol se pone. Continuamos en la porción de Valle C con la lectura del Sagrado Zohar, con otro tema, Misajín, otro tema, y en este tema se titula Siete vanidades. Siete vanidades. Aquí, Misajín, se revela el significado oculto de la máxima del Eclesiastés, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El rabino Eleazar comenta que las aparentes frustraciones y desilusiones de la vida son en realidad bendiciones disfrazadas. Las llama sagradas y necesarias, porque establecen los límites dentro de los cuales el hombre puede encontrar la auténtica felicidad. El sol también sale y el sol se pone. Se refiere al aspecto negativo de las siete vanidades. En su aspecto oscuro de medianoche o de ocaso, la ineludible vanidad de la existencia humana se compara con un hombre quien intenta atrapar el viento, una actividad inútil y fútil que es dañina para el espíritu y por lo tanto maligna tanto para los hábitos o vicios deben de dejarse atrás. Misajín, las influencias espirituales que irradian a través de esta sección nos ayudan a superar las debilidades internas que impiden nuestro progreso hacia la luz. Estas fuerzas positivas fomentan una conciencia más profunda de los aspectos de la vida que pueden brindarnos felicidad duradera y verdadera, y una verdadera plenitud también. Si trae Torah, secretos de la Torah, y el sol también sale y el sol se pone, como está en Coelet 1:5, pregunta: ¿por qué el rey o el Melech Shlomo comenzó su libro de sabiduría con este secreto de la salida y la puesta del sol? Bueno, Rabí Eleazar dijo que el rey Shlomo basó su libro en las siete vanidades sobre las que está establecido el mundo. Los pilares y cimientos que sostienen el mundo se llaman vanidades. Porque así como el cuerpo no puede perdurar sin vanidad, también el mundo se llaman vanidades, porque así como el cuerpo no puede perdurar sin vanidades, también el aliento. Así el mundo no puede perdurar sin estas vanidades mencionadas por el rey Salomón. Y estas son siete, como está escrito: vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y vi dos. En total hay siete vanidades en el verso. La vanidad es una vanidades. Esta en plural. Y como el plural significa al menos dos, eso hace dos vanidades. Juntos hay tres vanidades. Y otra vez dice vanidad de vanidades, lo que hace seis en total. Misajín, si agregamos todo es vanidad, al final hay siete vanidades. Para que se vaya dando una idea.
Podrías decir que si esto es así, el mundo sustenta con perlas preciosas. Sin embargo, en otra parte está escrito acerca de vanidades malignas que causan la destrucción del universo, como en esto es vanidad y en otra enfermedad maligna. Coelet 6:2. Esto es vanidad y espíritu dañino. Él responde que con seguridad esto es así, aunque estas 7 vanidades son Kadoshin y necesarias para la existencia del mundo. Hay vanidades correspondientes de las cuales irradia todo juicio en el mundo. Estas otras vanidades castigan a los hombres y los corrigen para que anden por el camino de la rectitud. Se les llama una vanidad en la que hay una enfermedad maligna y una vanidad que se esfuerza por alcanzar el viento y mantiene el mundo porque aseguran que los hombres anden por el camino de la rectitud en temor al Kadosh bendito sea. Por lo tanto, misajín, hay muchas vanidades malas que se propagan desde estas 7 vanidades sagradas, porque ellas también son el sustentamiento del universo. La razón por la que comenzó con el misterio del sol, es decir, comenzó con su libro, con el verso y el sol también salía y el sol se ponía, es que es una vanidad lo que sostiene al mundo, un secreto para llevar al hombre a la emuná, pero a la emuná suprema del Kadosh bendito sea, para que merezca el mojín supernal de Binah, llamado la emuná superna del Kadosh bendito sea. Por lo tanto, misajín, todo lo que está por debajo de este grado, es decir, debajo del sol, no es el secreto de la emuná y no pertenece a la kedusha. Por lo tanto, misajín, está escrito y no había provecho debajo del sol, Coelé 2:11. Y en todo lo que se hace debajo del sol, Coelé 9:6. Porque no debemos aferrarnos a él. Y el sol está dentro de la luna, es decir, Seirampin está unida con la Nutba. Son una sin separación y aunque la luna está bajo el sol, como la Nutba está bajo el grado de Seirampin, en el momento de la unión todo se convierte en el sol. Es decir, incluso la luna es considerada entonces parte del sol, porque el apego espiritual significa similaridad de forma. Entonces la luna puede recibir Jonma del sol, que es Seirampin, sin ser considerada bajo el sol. Y todo lo que está bajo este es, o este espíritu dañino, si Jonma es atraída bajo el sol, hacia Seirampin y nos va, se convierte en una vanidad que intenta perseguir el viento. Se convierte en una clipa y un demonio, y está prohibido aferrarse a ella. El esplendor del espejo resplandeciente. Otro tema aquí en esta porción de Vallese, en la lectura del Sagrado Zohar. Este tema es el esplendor del espejo resplandeciente. En esta sección, misajín, se analiza la verdadera naturaleza del patriarca Jacob, así como el color púrpura incluye todos los colores. El espejo brillante comprende todas las luces, así como el espejo incluye todas las luces. Jacob surge de la misma fuente mística que los padres que lo precedieron, desde Adán Harishon y Noah hasta Abraham Avino e Isaac Avino. Al igual que los patriarcas anteriores, el yo y el alma potentes de Jacob están forjados por los fuegos de la sexualidad, la unión de opuestos cuyo poder el otro lado encuentra irresistiblemente atractivo.
Así como Adán Harishon fue tentado por la serpiente, Jacob tuvo que llevar un regalo al otro lado. Es decir, tuvo que sobrevivir a una prueba similar de oscuridad y de deseo. Aunque hubo diferencias en las pruebas formativas de los 5 patriarcas, se nos dice que fueron esencialmente iguales en naturaleza. Por lo tanto, Misajín produjeron identidades igualmente potentes en los hombres que los sobrevivieron después de que Jacob soportó su propia prueba por deseo. Se le dio el nombre de los descendientes que compartirían la identidad que él había obtenido para ellos, Israel. Misajín, la luz que surge de estos versos limpia la negatividad creada a través de pensamientos y conductas sexuales impuras anteriores. Nos volvemos más iluminados respecto del poder y la potencia de la unión sexual y nos sentimos inspirados a mantener el acto libre de las influencias de el otro lado, que siempre lo acompañan. Las letras hebreas invocan el poder de los 5 patriarcas para ayudarnos a conquistar los obstáculos y las tentaciones empleadas por la tortuosa inclinación al mal que habita tanto dentro como alrededor de nosotros. Y Jacob salió del laberinto cerrado y del misterio cerrado. De allí emerge el esplendor del espejo resplandeciente, Misajín, que está compuesto de 2 colores unidos entre sí, debido a que están incluidos uno del otro. Todos los colores son visibles en él. Todas las luces que aparecen están incluidas en el color púrpura. Es decir, Misajín, como el color púrpura incluye todos los colores, así el espejo brillante comprende todas las luces. Estas luces corren y regresan, pues corren de la iluminación de la derecha a la iluminación de la izquierda para ser incluidas en ella. Pero luego regresan inmediatamente a su lugar en la iluminación de la derecha y no se detienen a ver, es decir, a sacar a Jodma, sino que inmediatamente regresan a su lugar. Las iluminaciones de la derecha y la izquierda se unen dentro de ese esplendor, trayendo ambas hacia la derecha en la iluminación de Hasadín, y la iluminación de la izquierda no se ve en absoluto, sino que se niega y se incluye dentro de la derecha. En ese esplendor habita quien habita, Yud, Kei, Ba, Kei, que son las 3 primeras Sefirot. Este es un nombre que describe algo cerrado y completamente desconocido. Es decir, el nombre mora en la iluminación de la derecha, cuyo laberinto aún no está abierto ni conocido. No mora en la izquierda, cuyo laberinto fue abierto y su existencia se conoció. Este esplendor se llama la voz de Jacob, no una gran voz. En este esplendor se ve la luz de las 3 primeras sefirot de Binah, llamadas la emuná entera. Estos Hasadín también son considerados parte de las 3 primeras sefirot, como los Hasadín de las 3 primeras de Binah. Y dentro de este laberinto cerrado de la iluminación de la derecha, que es completamente desconocido, habita el nombre de Yud-Kei Vah-Kei. Es completo por todos lados, pues lo superior y lo inferior, Binah y la Nutba, están aquí incluidos dentro de este esplendor. Por lo tanto, Misajín, Jacob fue seleccionado para ser el elegido entre los padres, pues él está incluido en todos los aspectos. Este esplendor del grado de Jacob, como resultado de la purificación de su nombre, que alcanzó Malhú, es llamado
el elegido entre los padres. Como está escrito, Jacob quien he elegido, Yesayahu 41:8. Se le llama por dos nombres, Jacob e Israel. Primero fue llamado Jacob, en ese momento dejó que la derecha gobernara después de que estableció la iluminación tanto de la izquierda como la derecha. ¿Por qué Jonma brilla solo después de que está incluida dentro de Hasadín, que fue llamado Israel? Este es un gran misterio, Misajín, porque al principio, antes de ir a Harán, estaba al final de este pensamiento, que es la explicación de la Torah escrita, llamada la Torah oral también, que es la Nodbá de pensamiento, significa Binah. El fin del pensamiento es la Nodbá cuando es endulzada por Binah. Por eso se le llama pozo, ver, como está escrito. Moshe comenzó a declarar, ver, esta Torah de Barín 1:5, porque es un pozo que es una explicación, en hebreo es Beur, de aquello a lo que se hace referencia como 7, Sheva, Binah que explica y revela la Jonma en él, como está escrito, y tardó 7 años en construirla, primera de Malachim 6:38. El primer templo es el secreto de Binah, que es una gran voz, y cuando la Nutbah recibe Jonma de Binah, se considera que tiene una gran voz, no la voz de Jacob, ya que es Hasadín. El final de este pensamiento ocurre en Beersheba, donde Jacob alcanzó la cima de su emuná, es decir, alcanzó las primeras 3 sefirot del aspecto de Hasadín, que se llama la cima de la emuná. Debido a que Jacob se adhirió a este emuná, las primeras 3 sefirot de Hasadín tiene que ser probado en el mismo lugar donde fueron probados sus padres, el lugar de donde vinieron y de donde se fueron en Shalom. Adán fue probado primero, fue tentado por la serpiente por no tener cuidado, fue seducido y pecó con una mujer fornicaria, Oseas 1:2. La serpiente primordial, Noah, fue probado, pero no hizo caso, fue seducido por una mujer fornicaria y pecó, como está escrito, y bebió del vino y se embriagó, y estuvo descubierto en medio de su tienda. Bereshí 9:21. Abraham entró y salió, como está escrito, y descendió Abraham a Misraín, Bereshí 12:10. Y subió Abraham de Misraín, Bereshí 13:1. Isaac entró y salió, como está escrito, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, Bereshí 26:1. Y subió de allí a Beersheba. Después de que Jacob entró en el grado del emunaj, que era el dominio de la iluminación de la derecha, tuvo que traer un regalo a ese lado, es decir, al gobernante de la iluminación de la izquierda, sobreviniendo a una prueba, porque quien sobrevive a la prueba es amado y elegido por el Kadosh bendito sea. Esto está escrito, y Jacob salió de Beersheba, del lado del Emunaj, del lado derecho, y se dirigió hacia Harán, que es el lado izquierdo, donde una mujer prostituta se apodera de ella, una mujer fornicadora. Y aunque hay muchas diferencias entre estas 5 pruebas, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el vino embriagante de Misraín, los filisteos y Harán, que fueron las pruebas de Adán, Harishon y de Noah, Abraham Avino y de Isaac y de Jacob. Sin embargo, Misajín tienen las mismas raíces, es decir, la atracción de Jodma, solo de abajo hacia arriba, lo cual se llama una esposa de prostitución. Vamos a comenzar otro tema. Ahora sí viene
el ángel más feo, aquí en este otro tema, en la lectura del Sagrado Zohar Bayezén. Nomás lo voy a mencionar aquí en cuando se ocupe. Ok. Aquí vienen los dos demonios. Ponga atención. Que no tienen parte ni suerte, no está ni en mí. Samael y la mujer prostituta. L-I-L-I. Misajín, este es un análisis de la naturaleza dual del mal, tal como lo revela la historia de Jacob. Las clipó, las cáscaras, las de negatividad, tienen aspectos masculinos y femeninos. Atención y mucho ojo aquí. El texto personificado, el aspecto femenino más suave del mal como una prostituta, la esposa de la prostitución, vestida con sus mejores galas para seducir a los hombres. Un hombre tonto es seducido por la fachada brillante del mal y por las muestras del falso afecto que lo distraen. Después de que un individuo se ha asociado con el mal, su ilusión de suavidad se desvanece, reemplazada por el aspecto masculino, duro y punitivo. No pronuncie este nombre, Samael, que es un vengador y un asesino. Jacob, un hombre sabio, es tentado por los encantos femeninos del mal y casi es seducido por el otro lado, pero en el último momento ve su verdadera naturaleza y se aleja. Samael está tan enojado por haber perdido una víctima que lucha contra Jacob. Como está escrito, y luchó con él un hombre. Jacob es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Samael, pero también queda marcado para siempre por la lucha cuando el demonio tocó el hueco de su muslo. Esta marca es su insignia de honor. Con demasiada frecuencia caemos presa de las ilusiones de nuestra existencia material, misajín. Y esto siempre tiene un precio. Nuestros egos pueden verse seducidos por los halagos y las oportunidades de ganar prestigio y honor. El orgullo y las presiones sociales hacen que el verdadero crecimiento y la realización espiritual sean casi imposibles de alcanzar. Preparando el escenario para quizás la mayor de todas las batallas metafísicas, la lucha con nuestro propio ego. Los sabios comprendieron este desafío y nos dieron la capacidad de invocar el poder de Jacob a través de las letras hebreas que componen este pasaje. Misajín, a medida que nos fortalecemos frente al mal, obtenemos el poder de ver a través de su atractiva fachada y de superar las tentaciones que obstaculizan nuestro viaje hacia la hacia la luz. Un profundo misterio se encuentra en la fuerza de la de la Kedushá, de Isaac y de los restos del vino, que son las clipó, las cáscaras. Una forma emergió de ambos, hecha de bien y del mal, masculino y femenino, como uno solo. Es rojo como una rosa y se extiende a muchos lados y muchos caminos, teniendo muchos aspectos. El masculino es llamado Samael y la femenina siempre está incluida dentro de él. Ponga atención. Así como en el lado de la Kedushá, Seirampin y la Nutba siempre están incluidos en uno dentro del otro.
Así es en el otro lado, Misajín. Un masculino y una femenina están incluidos uno dentro del otro. La femenina de Samael es llamada serpiente, virtuosa, una esposa de prostitución. ¿Sí? El fin de toda carne, Bereshit 6:13, y el fin de los días. Dos espíritus malignos se aferran entre sí. La iluminación del espíritu del hombre es una luz tenue, es decir, solo las 6 extremidades sin la cabeza, sin la yud. Y el espíritu de la mujer se materializa de muchas maneras y caminos, siendo un parsú completo, cabeza y cuerpo. Una va. Pues en la clipa, las mujeres más grandes que el hombre, ella se aferra al espíritu del hombre, usando abundantes joyas como una prostituta, abominable, parada en los caminos y senderos principales para seducir a los hombres. El flujo sanguíneo, tener mucho cuidado allí. Esto nos enseña que ella valora solo a aquellos que comienzan a caminar por el camino de Hashem y están propios a caer en su trampa. Por lo tanto, Misajín se le considera como si está en el camino principal, literal, inicio de, hacia la devoción de Hashem. Pero para aquellos que están acostumbrados a los caminos de Hashem, la ramera está separada de ellos y no tiene poder sobre ellos. La importancia de estudiar el Zohar, pero con la menorá, con una luz, con una luminaria, con Mashiach. Misajín, cuando un necio se acerca a ella, ella lo abraza y lo besa y le vierte vino lleno de pozos y veneno de serpiente. Después de beber, se prostituye con ella. Cuando ella lo ve, prostituyéndose con ella y apartándose del camino de la Emet, ella le quita todos los adornos que se puso para ese necio, como se explicará. Sus rasgos seductores incluyen su cabello, que es rojo como una rosa, ponga atención, y su rostro, que es blanco y rojo, juicio y rajamín. En sus orejas hay 6 pendientes de tela egipcia. En su cuello cuelgan todos los poderes de las tierras orientales. Su boca está decorada con una pequeña hendidura de forma agradable. Su lengua es afilada como una espada. Su habla es tan suave como el aceite, y sus labios son tan hermosos y rojos como una rosa. Vistiendo púrpura y teniendo 40 decoraciones menos una. Es más dulce que todo lo que es dulce en el mundo. Para que tenga mucho cuidado. El necio la sigue, bebe de su vino y fornica con ella. ¿Qué hace ella? Lo deja durmiendo en su cama. Sube a denunciarlo y recibe permiso para matarlo. Entonces desciende sobre él. El necio se despierta pensando en desearla como antes. En este punto, ella se ha quitado las decoraciones y se ha convertido en un poderoso opresor que viste una prenda de fuego ardiente, que causa gran horror y asusta el cuerpo y el alma. Ese opresor tiene ojos horribles y una espada afilada en la que hay gotas amargas. El opresor mata al necio y lo arroja al Geinón. Jacob descendió a ella, a la esposa de la prostitución, y fue a su lugar como está escrito, y se dirigió hacia Harán, un lugar de ira y de juicios. Vio allí toda la decoración de su casa y se salvó de ella.
y así regresó a la tierra de Israel. Su varón, Samael, se enojó por haberse salvado de ella. Bajó para luchar con él, pero sin éxito, como está escrito. Y allí luchó con un hombre con él. Bereshit 32:25. Entonces fue salvado de todos ellos, completamente perfeccionado, y ascendió a un grado entero. Y fue llamado Israel, que consta de las letras Lirosh, literal es mi cabeza. Lirosh, 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 que literal significa es mi cabeza. Completamente perfeccionado se convirtió en la columna del medio, el filamento de la cual está escrito, y la barra del medio, Shemó 26:28. ¿Qué significa tocó el encaje de su muslo? Bereshit 32:26. No pudo vencerlo, así que tocó el encaje de su muslo, lo que representa a Nadab y Abihu. A Nadab y Abihu, que descendían de los muslos de Aharón. Y acerca de Jacob está escrito, y la vara del medio en medio de las tablas se extenderá de un extremo al otro. No consideremos que este párrafo sea parte del artículo. Aquí fin de Sitrei Torah, secreto de la Torah. Para comenzar con otro tema, aquí en la porción de Vallese. Este siguiente tema, Misajín, se titula Y Jacob salió de Beersheba, segunda parte. Déjenme tomar un poquito de agua. Aquí, Misajín, en un apéndice a la sección anterior, se hace una analogía entre el patrón de los movimientos físicos de Jacob y la estructura del árbol de la vida, que es el gran símbolo de la Cábala para los atributos de Elohim. El árbol de la vida también se conoce como las 10 sefirot, Misajín. Por si alguien no tenía idea, ya tiene aquí la explicación. También o 10 dimensiones. Los rabinos discuten algunas de las relaciones entre los diversos atributos del árbol, como los 32 senderos que están entretejidos en las estructuras de las 10 sefirot. Una anécdota sobre el rabino Yitzhak que explica aún más la poderosa atracción entre los tres pilares o las tres columnas que componen el tronco del árbol de la vida. De ellos crecen las ramas que representan la compleja interconexión de todos los aspectos de la creación. Misajín, todos los acontecimientos que ocurren en el cosmos, desde el brote de una semilla en el bosque hasta el nacimiento de una nueva estrella en una galaxia lejana, son reflejos de procesos creativos que se desarrollan en el mundo superior a través de la acción de las 10 sefirot. Nuestro mundo es un reflejo, una rama que responde automáticamente a las influencias que emanan de la semilla que es la realidad superior. La existencia física puede compararse con una marioneta cuyos hilos son manipulados desde dimensiones superiores. Sin embargo, Misajín, hay una excepción a esta metáfora. El hombre tiene el poder de influir y controlar el mundo superior y las 10 sefirot a través de su propia conducta. La oración, la meditación, los rituales y lo más importante, las acciones son el mecanismo a través del cual ejercemos control sobre la sefirot.
De este modo, Misajín, determinamos que influencias repercutirán en nuestro reino. Las fuerzas espirituales que surgen de este pasaje nos ayuden a ejercer una influencia positiva sobre el árbol de la vida a través de las acciones de Jacob. Esto trae más luz a nuestras vidas y disminuye la presencia de la oscuridad y el mal en el mundo en su conjunto. Toseta, el apéndice, pueblo del mundo amados de El Jaelión, elegidos del gobierno. Misajín la Toseta invita a los que alcanzaron la iluminación de las 3 columnas del lado de la columna central, que se les llama el pueblo del mundo, porque Seirampín, la columna central, se llama mundo, y del lado de la iluminación de la columna derecha se les llama amados. Por el alto, del lado de la iluminación de la columna izquierda se les llama elegidos del gobierno. Lo que significa, Misajín, que fueron elegidos para gobernar el mundo, ya que el poder para gobernar viene de la columna izquierda. Miren, acérquense y escuchen. El que sea sabio entre ustedes, el de ojos inteligentes, a saber, el que sea versado en la Onma de Tebuná, porque ojos es un nombre descriptivo de Jodma para sacar la luz directa de Jodma. Que venga y se pegue, que cuando la cabeza blanca, Atika Kadisha, tomó y grabó las 3 letras del Aleph, Yud y una Nun final, entonces fue grabada Ajin, la nada, el Ain. Aleph, Yud, Nun, porque Aleph es la cabeza, alta sobre todo, lo más oculta de todas. A saber, la cabeza de Ariampin, Yud, es el surgimiento del deseo, construido desde la cabeza hacia arriba. La cabeza de Ariampin vino después de su construcción a masculino y femenino, y explicó que descendió de la cabeza de Ariampin. Y dio como resultado el número 32 senderos, cuando entró otra vez en la cabeza de Ariampin, hasta que quedaron grabados en piedras preciosas ardientes. Estas se conectaron con la Nun final, y este es el secreto de la unión de lo masculino y lo femenino. 2 amantes, con un fuerte contacto entre ellos, y el Kadosh nombre, Yu, Hei, Va, Kei, está conectado a ellos. De ellos se extrae el alimento para todos, y se construyen los mundos Seirampin y Nutba. Mashiach e Israel. El Zohar repite, Misajín, y explica más aún estas palabras diciendo: por lo tanto, la Nun recta y final, extendida verticalmente, fue grabada, porque representa la unión de lo masculino y lo femenino. Seiram Pininul Ba, la letra Ba. Porque la Nun torcida representa la Nun Ba, sola. Sin un masculino, la letra Yod, desea o deseo, que es de Binah, que produjo 32 senderos, golpeó entre las letras, a saber, las 22 letras, que son masculinas y femeninas, y formó el firmamento, que es Jacob, a saber, la columna central, entre los 2 vientos, las columnas sur y norte, derecha y izquierda. Luego unió las piezas, entonces Jacob descendió hacia la Nun torcida, la Nutba, y sus columnas derecha y izquierda, norte y sur, se unieron en ella como una sola,
Por esto, la nutba se construye y se prepara para la unión. Entonces Jacob y la nutba se unieron como uno solo y se convierten en una nun recta y final, que incluye a Jacob a la nutba. Esta nun curva, que es la nutba e incluye la nun recta y final, se llama Beersheba y es llenada por Jacob para abrevar los rebaños de ovejas, es decir, para dar abundancia a los seres inferiores, como está escrito. Y Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Además de Beersheba significa arriba, es decir, en Biná, porque él salió de allí y allí recibió abundancia. Por lo tanto está escrito, y Jacob salió de Beersheba y luego fue a regar a Harán, el pozo inferior, es decir, la Nutba, donde se hacen los juicios llamados la ira de Hashem y la espada de Hashem, en la, en la que se encuentra el juicio del tribunal llamado Elohim. Por lo tanto, Misajín, la escritura menciona el nombre de Elohim como en Elohim. Las naciones paganas han entrado en tu herencia. Tejilín 79:1. Un día Rabí Yesá estaba sentado junto a la cueva de Picutá. Un hombre pasaba con sus dos hijos, uno de los cuales dijo que el vigor del sol, Seirampín, proviene del lado sur, que es el secreto de la derecha de Hasadín. Y el mundo, la Nutba, no existe sino por el viento, que es la columna central, porque el viento representa la existencia y la perfección en todos los lados. Esto se debe a que la columna central, que es el viento, incluye los lados sur y norte, que son la derecha y la izquierda, el secreto de Jodma y Hasadín. Si no estuviera completo el mundo, la Nutba no habría podido sobrevivir. El hermano menor dijo que si no fuera por Jacob, el mundo no habría existido. Pero vengan y miren, siempre que sus hijos proclaman la unidad de la unión suprema diciendo, Shema Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem es Eja, Devarim 6:4, que es la perfección del Jaelión desde Abba e Ima, para ser unisonos o unisono singular. Jacob su padre, la columna central, Tifere, entonces se une y toma posesión de su casa, la Nutba, el secreto de la unión inferior, y se sienta en ella unido con los padres, las columnas derecha y izquierda, para unir al hombre y a la mujer como uno solo, porque no hay unión de hombre y mujer ante la columna central. Jacob media y une las dos columnas derecha y izquierda, que son Abraham e Isaac. Llegamos a otro tema, Misajín, otro tema aquí en la porción de Vallesé, con ustedes el Aj Yohanan, en los fundamentos de la Torá. Este tema se titula Levántate Hashem. Levántate Hashem. Misajín, en esta sección continúa la anécdota sobre el rabino Isaac, en la que se debate el significado secreto de la frase Levántate, Boreolán. Tanto Moshe como David Hamele pronunciaron la frase. El texto se centra en el significado de David Hamele, que se refiere a la mezcla de sabiduría y de risa. Los bromistas, los levitas de la columna derecha y los coanín de la columna izquierda. El Boreolán reconoce que en el reino de David Hamele, en la tierra, la emet a menudo se expresa en forma humorística. La risa denota la energía de la columna izquierda de recibir.
ya que la risa despierta un placer inmediato y directo. El nombre Yisaj, el patriarca y padre de Jacob, también significa risa. Accedemos a la sabiduría de Yisaj a través de estos versos, Misajín, fortaleciendo así nuestra confianza en el Boreolán y trayendo verdadera felicidad y risa a nuestra vida. Además, Misajín, ganamos fuerza para reír ante las dificultades, la risa durante las pruebas espirituales garantiza que las dificultades pasen rápida y fácilmente. Recuperémonos en el control de nuestra propia felicidad en lugar de rendirnos a las circunstancias externas. Rabbi Yitzhak se dijo a sí mismo, me uniré a ellos y escucharé lo que dicen. ¿Fue con ellos? El hombre inició la discusión con el verso, levántate, Hashem, a tu lugar de descanso, tú y el arca de tu poder. Tejilín 132, verso 8. Levántate, Hashem, a tu lugar de descanso significa, Misajín, que el rey se levante a su casa de descanso, a su morada. Dos hombres, Moshe y el Melech David, dijeron, levántate, Hashem. Moshe dijo, levántate, Hashem, y que tus enemigos se dispersen. De Midbar 10:35. David Jamé le dijo, levántate, Hashem, a tu lugar de descanso. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, Misajín? Moshe, el esposo de la reina, lo dijo como si estuviera ordenando a su casa. Ordenó a su esposa que se involucrara en la guerra contra sus enemigos. David lo invitó a descansar como un hombre que invita a su soberano a su casa. Invitó al rey y a su consorte con él. Este es el significado del verso. Levántate, Hashem, a tu lugar de descanso. Tú y el arca de tu poder. Tú, el rey, y el arca de tu poder, que es la Nutba para no separarlos. Que tus Cuanín se vistan de justicia y que tus piadosos canten de alegría. Tejilín 132, verso 9. De esto aprendemos, Misajín, que quien invita al rey debe cambiar sus costumbres para alegrarle. Si el rey quiere ser agasajado por bufones comunes, debe disponer ante él bufones dignos y grandes ministros. Si no lo hace, no hará feliz al rey. Pero vengan y miren, David Jamel invitó al rey y a su consorte a descansar, como está escrito. Levántate, Hashem, a tu lugar de descanso. ¿Cómo lo hizo? Cambiando a los bufones del rey por ministros distinguidos que son, como está escrito, que tus cuarín se vistan de justicia y que tus piadosos canten de alegría. Está escrito. Y que tus piadosos canten de alegría, pero debería haber sido, y que tus levitas canten de alegría. Porque los levitas son los bufones del rey. Pero cuando David Jamel invitó al rey a descansar, ordenó que los cuanín y los piadosos, no los levitas, fueran los bufones del rey. El Kadosh bendito sea, le dijo a David Jamel, David, no quiero molestar a los cuanín ni a los piadosos para atraer la iluminación de la izquierda. Ellos son el misterio detrás del verso, Misajín. Porque se deleita en la rajamín, la misericordia, Miqueas 7:18. David respondió, Moré, cuando estés en tu palacio, haz lo que te plazca. Eso es similar a lo que dijo Moshe, levántate, Elohim, y que tus enemigos se dispersen.
¿Qué es el secreto de la iluminación de la izquierda, Misajín? Cuando está sola, entonces solo los levitas y no los cuanín ni los piadosos. Son los bufones del rey. Ahora que te he invitado, mi deseo es traer ante ti a los de un orden superior, para que sean tus bufones, es decir, los cuanín y los piadosos. Aunque no sea su costumbre en lo que pertenece al secreto del verso, porque se deleita en la misericordia. Y aquí aprendemos, Misajín, que cada uno puede disponer las cosas como le plazca en su propia casa. Pero cuando es invitado a otro lugar, le conviene seguir las costumbres de su anfitrión. Pues cuando David sustituyó a los levitas por los cuanín, el Kadosh bendito sea, lo aceptó según sus deseos. Y Jacob salió, tercera parte, Misajín, otro tema. Y Jacob salió, acuérdense que primero y Jacob salió de Beersheba. Aquí solamente y Jacob salió, tercera parte de lo mismo. Aquí Misajín, el rabino Yisaj analiza el significado de Jacob salió. Este texto se refiere al exilio de los Yehudim o el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, y a su necesidad de adaptarse a las costumbres de las tierras del exilio, tal como el Boreolán se adapta a los cambios que tienen lugar en la femenina eterna. El principio femenino o Malhut. Israel debe lograr este ajuste para difundir el mensaje de la Torá y nutrir al mundo con luz espiritual. Fue para esta tarea que Israel fue elegido y para nada más. Aquí, Misajín, el término hebreo para pueblo elegido es Am Segula, que se deriva de las palabras o de la palabra Segol, de la palabra hebrea Segol. Segol es el nombre de una vocal hebrea particular cuya forma ilumina el significado oculto del pueblo elegido. La vocal Segol incluye 3 puntos, Misajín, como sigue, ¿sí? Tiene 2 en línea y 1 en medio de los dos. Estos 3 puntos significan las fuerzas de la columna derecha y izquierda y central. ¿Se da cuenta? El filamento y la izquierda y la derecha. Las 3 columnas se correlacionan con los polos positivo y negativo y una bombilla, el filamento. Y así, Misajín, con la función de resistencia del filamento, una bombilla sin filamento inmediatamente hace cortocircuito, produciendo chispas momentáneas seguidas de oscuridad repentina. Pueblo elegido se refiere al concepto espiritual de restricción o resistencia, tal como se aplica al comportamiento humano, Misajín. Los hijos de Israel a lo largo de todas las generaciones representan el filamento, por lo tanto son responsables de llevar la luz, a los pueblos del mundo. Esto se logra cuando nosotros como individuos comenzamos a resistir nuestras aspiraciones egoístas. Vivir la vida de manera reactiva causa un circuito espiritual, un cortocircuito espiritual, dejando el resto del mundo vacío y oscuro, un caos. Lo que según la sabiduría sojárica es la raíz del antisemitismo. Una persona verdaderamente espiritual busca ejemplificar el principio de compartir, resistiendo las presiones sociales y subyugando el ego. Este pasaje nos infunde, Misajín, la fortaleza para aplicar la resistencia al comportamiento, al comportamiento precipitado,
e intolerante, de modo que nos convertamos en faros de luz, en unos faros de luz para todos los que conocemos. David Jamé le dijo, por amor a tu siervo David, no es la espalda a tu ungido. Tehilín 132, verso 10. La manera en que ordené las cosas no puede ser revocada, es decir, revocada. Misajín Kadosh, bendito sea él, respondió, David, por tu vida ni siquiera usaré mis propios vasos, usaré los tuyos. Y el Kadosh, bendito sea él, no se había ido antes de prodigarle regalos y presentes, como está escrito. Hashem ha jurado en Emet a David, no se retractará de ello. A uno de los hijos de tu seno pondré en tu trono. Tehilín 132, verso 11. Rabí Yisá lo besó y dijo, si hubiera venido hasta aquí solo para aprender esto, sería suficiente. Uno de los hijos de este hombre abrió la discusión con el verso, y Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Esto se parece al verso. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Bereshit 2:24. Porque Jacob salió de Beersheba, dejando a su padre y a su madre, para ir a Harán y tomar esposa. ¿Se da cuenta? Una buena conexión. Otra explicación de y Jacob se fue es que alude a los hijos de Israel que abandonaron el templo y fueron exiliados entre las naciones, como está escrito. Y de la hija de Sión se ha apartado todo su esplendor. Hija 1:6. Y Judá ha ido al exilio a causa de la aflicción. El otro hijo, el más joven, comenzó con el verso, y se posó en aquel lugar y se quedó allí. Bereshit 28:11. Pregunta, ¿cuál es el significado de la frase y se posó en aquel lugar? Es similar al Melech, al rey que va a la casa de la consorte, necesita ganarse su favor y complacerla con cosas sustanciales para tratarla con respeto, incluso si el rey tiene su propia cama de oro, con cobertores y ropa de cama bordados artísticamente. Si ella le prepara una cama de rocas en el suelo, en una habitación con forraje, él descuidará su propio lugar y dormirá en él de ella para complacerla, para armonizar sus deseos sin coerción. Como hemos aprendido, tan pronto como Jacob fue a ella, está escrito, y tomó de las piedras de aquel lugar y las puso debajo de su cabeza. Y se acostó en aquel lugar a dormir, el secreto de la Nutba, para darle placer, de modo que incluso las piedras para la construcción eran agradables para quedarse. Rabí Isaac lloró y se alegró, dijo, estas perlas están en tus manos. ¿Cómo no puedo seguirte? Ellos respondieron, tú seguirás tu propio camino y nosotros entraremos en la ciudad para asistir a la fiesta de bodas de mi hijo. Rabí Yisán dijo, ahora debo de seguir mi camino, porque vio que no querían que siguiera caminando con ellos. Puso sus palabras ante Rabí Shimón, quien dijo, ciertamente han hablado bien, y todo lo que se dijo de Jacob fue dicho del Kadosh, bendito sea. Rabí Shimón dijo, estas palabras son de los descendientes de Rabí Sadoc, el inválido. ¿Por qué se le llamó inválido? Porque ayunó durante 40 años por Jerusalén, para que no fuera destruida durante su vida. Solía encontrar secretos supremos en cada palabra de la Torá,
y pavimentó en ellas un camino en el que los hijos del mundo pueden vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Rabí Yisá dijo: no pasaron muchos días cuando me encontré con ese hombre y su hijo menor. Le pregunté: ¿dónde está tu otro hijo? Él respondió: me casé con él y ahora se queda con su esposa. Me reconoció y por eso dijo: en verdad, no te invité a la celebración de la boda de mi hijo por 3 razones. Una es que no te conocía ni te reconocía. Y un hombre es invitado según su honor. Pensé que tal vez eras un hombre digno y podría menospreciar tu honor. Otra es que tal vez estabas apurado en tu camino y no quería molestarte. Y la última fue para que no te avergonzaran los miembros del grupo, porque es nuestra costumbre que todos los que comen en la mesa de una novia y un novio les prodigan regalos y presentes. Respondí: que el Kadosh bendito sea te juzgue con bondad. Le pregunté: ¿cuál es tu nombre? Él dijo: Sadoc, el pequeño. En ese momento aprendí de él 13 secretos supremos de la Torá. Y de su hijo aprendí 3 secretos, uno relacionado con la profecía y otro con los sueños. Lo que significa que aprendió de él 3 secretos sobre la diferencia entre profecía y sueño. Y de eso vamos a hablar en el siguiente tema, que se titula igual: profecía, visión, sueño. 3 cosas, misajín. Profecía, visión y sueño. Aquí en la porción de Vallesé, en la lectura del Sagrado Zohar, con ustedes Elaj Yohanan, en los fundamentos de la Torah. Amén. Aquí, misajín, en esta sección extremadamente importante y misteriosa del Zohar, los rabinos hacen distinciones complejas y sutiles sobre la naturaleza de la profecía, las visiones y los sueños. Luego aplican sus conclusiones al papel de los Yehudim en el exilio o del pueblo de Israel. El rabino Yisá continúa su discusión con Sadoc, el pequeño, su compañero de los versos anteriores. Aunque los sueños, las profecías y las visiones son todos enviados por el malaj Gabriel, ponga atención, por el ángel Gabriel, aprendemos que los sueños son un medio relativamente inferior de iluminación. Las visiones y los sueños pueden variar drásticamente en su naturaleza según el nivel de conciencia de quienes lo reciben y de quienes son capaces o incapaces de interpretarlos. Además, misajín, a veces se puede utilizar un sueño para explicar el significado de una visión en estado de vigilia. Los rabinos utilizan el poderoso simbolismo de la historia de la escalera de Jacob para explicar cómo los sueños y las visiones vinculan la conciencia humana con los reinos superiores. Cuando los hijos de Israel pecaron, su pecado se expresó en parte a través del alejamiento del Boreolán hacia ellos y la concepción del don de su inspiración a grandes líderes de otras tierras, quienes un día podrían convertirse en enemigos de Israel. De manera similar, cuando el Melech Shlomo cayó en pecado, se le negó el nivel de visión que una vez lo había inspirado para construir el templo de Jerusalén. De ahí en adelante, Misajín tuvo que confiar solo en sueños para obtener inspiración. Esto culminó en la triste decadencia hacia el paganismo y la ruina política y financiera
que el rey y su reino sufrieron en esos años posteriores. Finalmente, Misajín, se nos dice que a medida que un hombre envejece, su visión interior se oscurece tanto como su visión exterior o su vista. La luz que se libera a través de las letras hebreas nos inspira, Misajín, a fomentar y seguir la guía de las visiones y los sueños, tanto en el nivel consciente como en el subconsciente. Durante el sueño, Misajín, nuestros sueños ascienden a los niveles superiores de los reinos espirituales, donde recibimos ayuda de manera sutil de la sabiduría y la luz suprema del Boreolán en todos nuestros esfuerzos. Él pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una profecía y un sueño? Bueno, una profecía es parte del mundo de lo masculino y un sueño es parte del mundo de lo femenino. La Nutba de Serampín, entre ellos hay 6 grados. Como la profecía es parte de Nexa y Hu de Serampín, y el sueño es parte de Hu de la Nutba. Entre ellos está Yexo de Serampín y Gese, Geburah, Tiferet, Nexa y Hu de la Nutba, que constituyen 6 grados. Una profecía está en la derecha y la izquierda, es decir, Nexa y Hud. Y el sueño está en la izquierda, es decir, en Hud. Un sueño emana hacia abajo, unos pocos grados, hasta el ángel Gabriel, de quien los hombres reciben la iluminación de los sueños. Por lo tanto, los sueños habitan en todas partes del mundo, incluso fuera de Israel. Sin embargo, el hombre ve según su grado, y según el hombre, así es su grado. Esto significa, Misajín, que no es lo mismo para todos los hombres. Pero la profecía no emana hacia abajo desde Malhut, de Asilú, sino que brilla donde está en la Nutba, el lugar de Seirampín. Ponga mucha atención, aquí hay un so, que es el secreto de la tierra de Israel y de los profetas que son inspirados en ella. Pero vengan y miren, está escrito, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Bereshí 28:12. Se abrió la discusión con el verso, la palabra de Hashem vino, Hayón Hayá, a Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Kebar, y la mano de Hashem estaba allí sobre él. Y Ezequiel 1:3. Las palabras Hayón Hayá, literal siendo y era, indica que esto o esta profecía era específica para ese tiempo, porque era necesaria para fortalecer a los que estaban en el exilio, a fin de hacerles saber que la Shejinah, la presencia divina, se había ido al exilio con ellos. Por lo tanto, Misajín, y Ezequiel vio lo que vio, lo cual se aplicaba solo a ese tiempo, y aunque el lugar no era digno de ello, porque los lugares fuera de Israel no son dignos de profecía, la escritura dice Hayón, Hayá, lo que significa que hay algo nuevo aquí, que la profecía vive fuera de Israel. Pregunta, ¿por qué la escritura dice 2 veces Hayó, Hayá? Él responde, una está arriba en Seirampín, una es con Yu y la otra es con Hei. Y otra está abajo en la nubá, como está escrito, una escalera apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Lo que significa que recibe la luz de Hasadín arriba en el cielo, Seirampín, y recibe abajo la nubá llamada tierra. La luz de Jodma entonces en Hayó Hayá
Uno significa el ser de Hasadín arriba y el otro significa el ser de Jodma abajo. Pero vengan y miren, esta escalera estaba reforzada por dos mundos, arriba en Seirampín y abajo en la Nutba. Así, en la tierra de los caldeos junto al río Kebar, Yehezkel 1:3, la tierra de los caldeos es el lugar del exilio, es decir, la tierra fuera de Israel. Sin embargo, Misajín está junto al río Kebar. ¿Qué es el río Kebar? Significa, Misajín, que ella ya estaba en Kebar. Allí la Shejinah moraba en él antes de eso, como está escrito, y salía un río del Edén para regar, el jardín. Bereshit 2:10. Siendo el río del secreto de Biná y el río de Kebar es uno de los 4 ríos que fluían del río que comenzaba en el Edén, el río Éufrates en Babilonia, porque moraba sobre él antes y ya estaba sobre el Kebar. Ahora también mora sobre él y fue revelado a Yehezkel. Pero vengan y miren, y soñó. Pregunta, ¿cómo pudo ser que el Kadosh Jacob, el elegido de los patriarcas, a Hashem se le revelara en un sueño? Él responde, Jacob aún no estaba casado y por lo tanto estaba incompleto en su cuerpo. Además, Isaac todavía estaba vivo y el tiempo de su ascendencia aún no había llegado. Por lo tanto, está escrito que soñó y no que vio una visión mientras estaba despierto. Quizá os preguntéis, ¿por qué después de casarse está escrito, yo vi en un sueño, Bereshit 31:10? Esto se debía a que estaba fuera de Israel en Padán Aram, e Isaac todavía estaba vivo. Por eso está escrito que soñó. Después, cuando llegó a la tierra Kadosh con las tribus y las mujeres, o la mujer estéril, se perfeccionó con ellas y será una madre gozosa de hijos. Tehilín 113, verso 9. Y ahora estaba completo con su esposa y estaba en la tierra de Israel. Está escrito, y Elohim se le apareció a Jacob en Bereshit 35:9, y Elohim habló a Israel en la visión de la noche, Bereshit 46:2. No se menciona ningún sueño aquí porque él era de otro grado superior, digno de contemplar una visión mientras estaba despierto. Ven y mira, un sueño viene de Gabriel, y un sueño es 6 grados más abajo que una profecía. Esto significa que Gabriel recibe el sueño de Hud, de la Nutban, que es el 6º grado de la profecía, y la gente lo recibe a través de Gabriel. Una visión se recibe del grado de la criatura viviente que gobierna de noche, porque la visión es la Nutba de Seirampín en su lugar actual, sobre el cual se dice, y ella también se levanta mientras aún es de noche, Mishle 31:15. Es por lo tanto una visión mientras está despierto y no un sueño. Se puede argumentar que está escrito, y dijo Gabriel, enseña esta la visión, Maharaj, Daniel 8:16, y por lo tanto se podría concluir que también se recibió una visión de Gabriel. Él responde, seguramente es así, pero una visión no es clara y un sueño es más preciso. Por lo tanto, un sueño explica lo que no está claro en la visión. Así Gabriel, quien está a cargo de los sueños, fue elegido para explicar las palabras vagas de la visión. Por eso está escrito, y la visión, Marej, que se deriva de la misma raíz que y él miró, en hebreo es Baerá, y oyó y vi, Baerá,
La razón es que el espejo es como un espejo, en hebreo es maraj, de cristal pulido, en el que se ven todas las formas que están frente a él. Por eso está escrito de él, y me aparecí, Baera, Abraham, en el nombre del Shaddai, Shemot 6:3. Porque el espejo, la Nurba, dijo, he mostrado la imagen de Hashem por el Shaddai, porque este es el espejo en el que se ven las imágenes de los demás y todas las formas de los grados superiores. Por lo tanto, en el tiempo antes que Jacob se casara, está escrito de él, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Bereshit 28:12. ¿Qué es esta escalera? Es un grado del cual se derivan todos los demás grados, a saber la Nutba, la puerta de todos los grados, y su extremo superior toca el cielo, y se extiende hasta conectarse con el cielo. Él preguntó, ¿qué extremo superior? Él respondió, el extremo superior de la escalera. ¿Y qué es eso? Aquello de lo cual está escrito, la parte superior literal cabeza del Bereshit 47:31, a saber Yexo, la cabeza de la Nutba llamada, y eso es la cabeza, porque está a la cabeza, y la Nutba que brilla con su luz desde Yesod, por lo tanto se considera su cabeza. Y alcanzó el cielo porque la parte final del cuerpo Tifere, llamada cielo, porque Yesod está unida debajo de Tifere, situada entre la superior, Seirampin, y la inferior, Nutba, como el miembro del pacto. La parte final del cuerpo se encuentra entre los muslos y el cuerpo, por lo tanto, la escritura dice, alcanzó el cielo, porque la parte superior de la escalera, Yexo de Seirampin, llega al cielo, ya que se une a Seirampin llamado cielo. Y he aquí que los malajín de Elohim subían y descendían por ella. Bereshit 28:12. Estos son los misterios de todas las naciones que suben y bajan por esta escalera. Cuando Israel peca, la escalera se baja y los ministros suben. Cuando la escalera mejora sus acciones, la escalera se eleva, todos los ministros descienden y su gobierno es anulado. Todo depende de esta escalera. Aquí Jacob vio el gobierno de Esaú y el del resto de las naciones en su sueño. Otra explicación del verso, y he aquí que los malajín de Elohim subían y descendían por ella, es que la escalera, misajín, se utiliza para ascender y descender por su parte superior. Porque cuando se quita la parte superior, Yexo, la escalera cede y todos los ministros gobiernan de nuevo. Cuando se le vuelve a colocar la parte superior, se eleva y todos pierden su poder de gobernar. Todo esto es una sola cuestión y ambas explicaciones están esencialmente de acuerdo. Está escrito, se le apareció a Shen a Shlomo en sus sueños de noche y le dijo Elohim, pide lo que quieras que te dé. Primera de Malachim 3:5. Él pregunta, uno puede preguntarse por qué fue un sueño, es decir, por qué fue recibido a través de Gabriel. ¿Qué derecho tiene el grado de un sueño de decirle ya que no es más que un ángel? Pide lo que te daré. Pide lo que te daré. En pregunta. Él responde, aquí un grado estaba incluido dentro de un grado, el grado supremo, la Nutba de Seirampin. La raíz del sueño fue incluido dentro y revestido por el grado de abajo, es decir, el grado de Gabriel. La Nutba le dijo, pide lo que te daré, porque está escrito. Y Elohim dijo que es un hombre de la Nutba. La razón por la que se le aparece solo en sueño es que hasta entonces Shlomo Hamele no estaba completo. Una vez que fue perfeccionado, está escrito, y Hashem le dio sabiduría
a Shlomo. Primera de Malachim 5:26. Y la sabiduría de Shlomo Hamele sobresalió, pues la luna, la Nutba, estaba entonces llena y el templo estaba construido. Solo entonces Shlomo vio la sabiduría mientras estaba despierto. Ya no tuvo necesidad de sueños. Sin embargo, después de haber pecado, tuvo que recurrir de nuevo a los sueños, porque eso está escrito, que se le había aparecido 2 veces, primera de Malachim 11:9. Parece problemático que que se le mire en 2 ocasiones, pero la explicación es que desde el punto de vista del grado de sueño, se le vio solo 2 veces. Con todo eso, el grado de sueño de Shlomo Hamel era mayor que el grado de sueño de todos los demás hombres, incluyendo así un grado dentro de otro grado. La visión al estar despierto, que es la Nutba, fue incluida dentro de la visión en un sueño, que es el grado de Gabriel. Al final de sus días, el grado de sueño se oscureció considerablemente. Por lo tanto, Misajín, la escritura le recuerda le recuerda los 2 sueños que solían brillar sobre él. Como está escrito, el Elohim de Israel que se le había aparecido 2 veces, esto sucedió porque pecó, y la luna, la Nutba, comenzó a menguar porque no guardó el pacto sagrado y persiguió a mujeres extranjeras. Esta es la condición que el Kadosh bendito sea le dio a Darwin o a David Hamele, como está escrito: si tus hijos guardan mi pacto, sus hijos también se sentarán en tu trono para siempre. Tejilín 132, verso 12. ¿Qué significa por siempre y para siempre? Es como está escrito, como los días de los cielos, de los Shamaín, sobre la tierra, de Barín 11:21, como Shlomo Hamele no cumplió el pacto como debía, la luna comenzó a menguar. Al final, tuvo que recurrir nuevamente a los sueños. Esto también fue cierto en el caso de Jacob, porque no estaba completo, como mencionamos antes, Misajín. Así que hasta aquí voy a dejar esta lectura, primera parte de la porción de Valle C, conforme a la lectura del Sagrado Zohar. No olvide compartir estas grabaciones, amén, para que así pueda más gente, más almas puedan alimentarse de este alimento espiritual. Amén. Le deseo todo lo bueno, que viva bien, vista bien y coma bien. Amén. Shalom Ubrajó, Lejitrao.